Hola, hola, ¿cómo andan? Esto es Pretextos, el lugar donde la literatura y la historia tienen cabida. Bueno, en la entrega del día de hoy, en este video que estoy grabando, quiero y voy a explorar la relación entre la economía y la literatura, entre el dinero y la obra de arte, este arte específicamente que es el de la escritura. Antes de avanzar, quiero mostrarles el libro que me va a servir de base para hablar en el próximo video acerca de qué es la literatura según Jean-Paul Sartre. ¿Sí? Eh, lo pude releer y bueno, estuve tomando nota como para capturar algunos conceptos y desarrollarlos, ¿no? Así que bueno, en mi próxima entrega estaré hablando del contenido de ese libro. Bueno, no sé si ustedes saben, pero dentro de la historia de Roma hay algunos acontecimientos que favorecieron el arte escrito, o si ustedes quieren, la literatura de ese periodo, ¿no? Hubo un amigo, un un gran allegado, digamos, de Cayo Julio César Octaviano o Augusto, como lo quieran ustedes, el que es considerado por los historiadores que yo leí como el primer emperador. Bueno, él tenía un amigo que se llama Mecenas, y este señor eh, pudo patrocinar en su época, que tanto le gustaba el arte, por ejemplo, a Horacio, ¿no? A Virgilio, ¿no? A dos grandes poetas de ese periodo, ¿no? De la literatura latina. ¿No? ¿Y en qué consiste entonces el mecenazgo, como se lo suele decir? Es una especie de patrocinio, ahora les digo cómo funciona habitualmente, es una especie de patrocinio entre, no entre, sino de la persona que ayuda, que sostiene económicamente o con su influencia, ¿no? Que puede ser cultural, política, además del dinero, sostiene, digo, a autores que, bueno, tal vez no tienen en su haber un buen pasar económico, pero que tienen el talento para desarrollar la escritura, para desarrollar su obra literaria. ¿Sí? Entonces, el mecenazgo se plantea como la posibilidad de un beneficio mutuo. ¿Sí? Es decir, el mecenas, en este caso el original, por ejemplo, pudo haberle comprado a Horacio una villa. ¿No? Uno dice, bueno, fíjense el dinero que tenía, que el señor compró una villa romana porque descubrió en Horacio a a un poeta de un grandísimo talento, que el mismo mecenas no tenía. ¿Sí? Entonces, no sería extraño, no sería raro, no sería inusual, atípico o irregular que Horacio en alguna oda, en algún escrito, ¿no? Le pudiese dedicar la obra a su benefactor, digamos, ¿no? A este tal mecenas. Lo mismo Virgilio, ¿no? Entonces, por eso digo que es un beneficio mutuo. El nombre de mecenas, la obra de mecenas, nos llega cada vez que leemos a esos autores, ¿sí? Andando el tiempo, allá por el siglo de oro español, siglo XVII, ¿no? 16 y 17, pero especialmente el 17, también encontramos la figura de algunos nobles, vamos a decirlos, a llamarlos así, que han podido de alguna manera, bueno, tener sus protegidos en el arte. Inclusive lo han hecho con pintores, no solamente con escritores, pero bueno, este es un espacio en el que la literatura sobreabunda, digamos, entonces lo encaro y lo tomo por ese lado, pero no es tan restrictivo en este caso. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros leemos en alguna obra, ¿no? de Cervantes, esa frase tan característica y tan emblemática de viva 1000 años el conde de Lemos, dice, bueno, ¿quién será el conde de Lemos? Investigando me entero que es un noble español, de la época de Cervantes por supuesto, que tuvo como protegidos no solamente a Lope de Vega, ¿no? Que era su
digamos, su secretario, sino también al mismísimo Cervantes, ¿no? A los hermanos Argensola también. Eh, entonces, he allí la clave para comprender un poco la relación entre este señor que ponía el dinero y el patrocinio, digamos, de Cervantes y Cervantes mismo en su obra, ¿no? Es una forma de devolverle el favor. Un poco más atrás en el tiempo, cuando nosotros leemos las églogas de Garcilaso de la Vega, eh, otro escritor español que pudo adaptar, digamos, el metro italiano a la lengua española, ¿sí? Y empezar él mismo a escribir sonetos, como los hacía Petrarca en, en Italia. Este señor, digo, al principio de la égloga primera, eh, hay una dedicatoria que él escribe, que está, por supuesto, más que evidenciada, no es muy sutil, dice al virrey de Nápoles, ¿no? Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué al virrey de Nápoles? ¿No? ¿Qué relación tiene el virrey de Nápoles con las églogas de Garcilaso de la Vega? Bueno, la misma que les estoy comentando. El virrey de Nápoles era en este caso el mecenas, ¿sí? El protector, el ayudante económico, si quieren ustedes, de Garcilaso de la Vega, y entonces, al margen de escuchar el canto de Salicio y Nemoroso, ¿no? Estos dos pastores que se lamentaban allí, ¿no? En la pura natura de sus amores desgraciados, digo, antes de que esto inicie, hay todo un ensalzar la figura, ¿no? De este señor que estaba cazando en el monte, bueno, todo una situación bastante literaria también, pero por supuesto, eh, como les digo, ¿no? De alabar y agrandar su figura, bueno, está relacionado entonces con esto, ¿sí? Hacemos otro salto en el tiempo y ya más tirando en el siglo XX, ¿no? Y el siglo actual, yo no sabría decirles si actualmente hay mecenas. Probablemente sí, en la literatura hablo, ¿eh? Probablemente sí, no lo sé, pero una forma tal vez similar de mecenazgo, aunque distinta, podría ser, por ejemplo, que algún autor o autora eh, produzca una obra literaria, se presente en un concurso y el primer premio del concurso consista no solo en la edición, ¿no? En la publicación de esa obra en un buen sello editorial, eh, sino además en la ganancia de una gruesa suma de dinero. Y tal vez esa gruesa suma de dinero le sirva al escritor o la escritora para vivir X cantidad de meses o años, no lo sé, según como lo administre, y desarrollar una nueva obra literaria. Es decir, que de alguna manera el dinero sigue funcionando como una especie de motor de la creatividad, ¿no? De motor de la literatura. Eh, al librar al autor o a la autora de estar haciendo trabajos enojosos u otros trabajos, porque no sé cuántos autores viven de la literatura, es decir, de lo que escriben, no conozco muchos. Stephen King podría ser uno, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de autores más que muy prolíficos y que además sus obras, en este caso, han sido llevadas a series, a películas, ¿no? Yo creo que en ese caso sí, ¿no? Estamos hablando probablemente un multimillonario, pero no conozco muchos otros ejemplos, ¿eh? Y entonces, volviendo a lo que les decía, esta es una posibilidad. La otra posibilidad se me ocurre, eh, la de alguna beca, ¿no? La beca Guggenheim, por ejemplo, que algunos autores han aceptado y otros han rechazado. Eh, Creo que también es una especie de protección y de ayuda económica para la persona que está desarrollando una obra, ¿no? Un libro de cuentos, una novela, un libro de poemas, una obra dramática, en fin, lo que tenga ganas de escribir dentro del ámbito de la literatura. Y entonces, quien acepta esa beca, bueno, tiene la chance de estar por un tiempo, digamos, con mayor holgura económica y no estar preocupado o preocupada por generar divisas o ingresos y simplemente se dedica a escribir, que es lo que le gusta, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Deseo que les haya gustado y hasta el próximo video.